El Señor te bendiga en esta hora. Estamos estudiando el libro de los Proverbios y este día nos corresponde estudiar Proverbios capítulo 13. Un proverbio que consta de 24 versículos donde vamos a encontrar sabiduría práctica para la vida diaria. Así que vamos a entrar a este hermoso estudio y a reflexionar verso por verso. En el versículo número 1 dice: el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Entendiendo que la sabiduría se demuestra cuando atendemos el consejo y tenemos una disposición para aprender. Un espíritu enseñable, un espíritu aconsejable es aquella persona que recibe el consejo, pero que a la misma vez aprende de ese consejo. Y eso habla de sabiduría. Pero aquella persona que no le gusta el consejo, este versículo número 1 lo está mencionando como el burlador. Una persona que menosprecia el consejo y no recibe esa sabiduría que se le quiere orientar. Es una persona que cierra su oído ante todo consejo, es orgullosa y a la misma vez endurece su corazón. El versículo número 2 nos dice: del fruto de su boca el hombre comerá el bien, mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. Nos está refiriendo acerca de cómo las palabras que nosotros pronunciamos y la manera en cómo nosotros nos expresamos van a traer consecuencias, sea buenas o sea malas. La manera como nosotros hablamos va a traer el bien a nuestra vida, pero si en nuestras palabras nosotros no hablamos con esa sabiduría, sino que usamos palabras para herir, palabras para dañar, entonces ahí nos está diciendo que eso va a acarrear mal a cada uno de nosotros. La persona de bien es aquella persona que trae bendición con sus palabras, pero la persona de mal es aquella que acarrea para sí mismo juicio. Así que recuerda que las palabras tienen consecuencia. En el versículo número 3 encontramos el texto que dice: el que guarda su boca preserva su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Hablando del dominio propio en las palabras, nuestra lengua, cómo nosotros protegemos nuestra vida en cuanto nosotros hablamos. No todo lo que se nos ocurre en la mente tenemos que hablar. No toda cosa que pensamos que deberíamos de decirla, hay que decirla, sino que el dominio propio también debe de estar en nuestra vida para guardar nuestra boca, porque el que guarda su boca preserva su alma. A veces, hermano, estar calladito vale más que 1000 palabras. En el Proverbio capítulo 13, verso 4 dice que el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperado. Hoy se está cambiando de rumbo este verso y hemos dejado de hablar de la boca y vamos a hablar acerca de las acciones, de ser personas diligentes. Muchas veces nosotros anhelamos muchas cosas, hay deseos, pero si no ponemos en práctica, si no actuamos, si no tenemos acciones, solo nos quedaremos soñando en construir grandes castillos, pero solo estarán en nuestra mente, porque el deseo sin acción es inútil. Pero recuerda que la bendición está acompañada de esfuerzo. Tienes que levantarte y poner en práctica todas esas metas, todos esos sueños que te has propuesto y deja de estar perezoso allí sin hacer nada, sino que levántate y sé diligente, porque la persona que es diligente es la que es prosperada. En el verso 5 nos dice que el justo aborrece las palabras de mentira, mas el impío se hace odioso e infame. Dime cómo tú hablas y te diré cuán sabio tú eres. Dime qué tipo de palabras son las que tú expresas y te diré qué es lo que hay en tu corazón. Porque la persona justa ama la verdad y aborrece la mentira. Porque la justicia siempre va a estar amando la verdad,
pero la mentira destruye reputación. Hay gente que está pensando en qué está haciendo su amigo, su vecino y su familiar para desacreditarlo, y no está viviendo su propia vida, sino que está viviendo la vida de otro para ver qué calumnia levanta, qué chisme levanta, se vuelve odioso e infame. No está cuidando sus palabras, sino que está tratando de denigrar o poner en mal a otras personas. Una persona sabia vive en integridad y vive su propia vida, no vive la vida de otros para vivir hablando, calumniando de las otras personas. Eso nos está diciendo el versículo número 5. Ahora el 6. La justicia guarda al de perfecto camino, mas la impiedad trastornará al pecador. Entendiendo que es la rectitud la que nos protege, pero es el pecado el que nos destruye. Así que hasta los pasos que nosotros vamos a dar en nuestra vida, el camino por donde nosotros vamos a andar, la justicia nos guarda, la rectitud, la integridad de nuestra vida. Entonces decidamos caminar en ese camino recto. Deja todo lo malo, deja todas esas malas costumbres y esas malas mañas o tradiciones que tú tienes que solo te están autodañando. Aprendamos a vivir una vida de justicia y de rectitud, porque eso nos hace un camino perfecto. En el versículo número 7 dice, hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Pareciese que este versículo 7 lo conocemos muy en nuestra sociedad. Hay cuánta gente que quiere aparentar que tiene riquezas. Muchas personas cerca de ti, alrededor de ti, cuando tú las miras con todas las cosas que aparentan, uno diría, wow, esta persona tiene mucho dinero. Pero este versículo 7 nos está diciendo que existen estos dos tipos de personas. Los pobres que no tienen nada, pero que aparentan ser ricos. Pero que hay ricos que aparentan ser pobres. No todo el que anda glamuroso, no todo el que anda bien vestido, no todo el que tiene buenas cosas significa que tiene dinero. No te equivoques. Hay que aprender a discernir bien. Porque aquí nosotros encontramos que no todo lo que está visible o todo lo que la gente aparenta, esa es la realidad. Y si Proverbios nos lo está diciendo en el versículo 7, es porque así es. Nuestra sociedad está llena de estos dos tipos de personas. Pobres que quieren aparentar ser ricos y ricos que quieren aparentar ser pobres. Versículo número 8. El rescate de la vida del hombre está en sus riquezas, pero el pobre no oye censura. Hablando acerca de que el hombre, primero que nada, las riquezas en la vida del hombre traen responsabilidad y riesgo. El rescate de la vida del hombre está en sus riquezas. ¿Cuántos por sus riquezas han sufrido daños a ellos y a su familia? Pero el pobre dice no oye censura. A veces uno quisiera tener mucho dinero, pero no se da cuenta todo el peligro que esto conlleva las riquezas. Así que las riquezas muchas veces traen ese riesgo y nos lo está diciendo el versículo número 8. El verso 9 nos está recordando que la luz de los justos se alegrará, mas la lámpara de los impíos se apagará. O sea que la vida del justo brilla, pero la vida del impío no tiene nada que mostrar, está siempre apagada, porque el justo brilla con sus acciones. El verso 10 nos dice, ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Fíjate bien, hablando acerca de la soberbia. La soberbia es uno de ese pecado que nosotros encontramos allá en el cielo, donde Satanás se sintió que quería ser igual que Dios. Esa soberbia fue que hizo que los ángeles cayeran del cielo a causa del orgullo que había en su corazón. Y en el ser humano la soberbia también viene a traer contienda. Mas con los avisados está la sabiduría. La persona sabia se aparta del conflicto. No siempre anda buscando problemas. Así es que recuerda que el orgullo, claro que trae conflictos.
En el verso 11 dice que las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. Entendiendo que hay riquezas que se ganan rápidamente. Hoy todo el mundo quiere hacerse rico y nosotros vamos a encontrar muchos videos que dice hazte rico haciendo esto, haciendo lo otro. Y todo el mundo está queriendo caer en todas esas trampas que hoy encontramos. Esas riquezas rápidas, esas riquezas pasajeras. Pero dice que esas riquezas son de vanidad. Esas, así como llegan, así se van. Pero nos está diciendo que el que recoge con mano laboriosa las aumenta. Con trabajo honesto, con trabajo responsable, construyendo poco a poco, así sí se puede lograr, ¿verdad? Lo que es riquezas duraderas. Así que recuerda que lo fácil se pierde, pero lo trabajado permanece. En el verso 12 encontramos que la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. O sea que la espera prolongada duele, pero el cumplimiento trae gozo. Lo que no tenemos que hacer es perder la esperanza, porque muchas veces se demora, se tarda, tú estás pidiendo una petición, estás en un proceso, no pierdas las esperanzas. Quizás en algún momento el corazón se siente triste y dice, oh, quizás nunca lo voy a recibir, pero cuando vemos la mano de Dios respondiéndonos ante esos problemas, nosotros podemos ver cómo trae gozo, porque hemos sabido esperar en los momentos difíciles. En el versículo número 13 dice que el que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. Hablando acerca de la palabra de Dios, de los mandamientos, de los preceptos. El que lo menosprecia, bueno, va a sufrir por no obedecer. Pero el que obedece el mandamiento, este será recompensado. Entre más escuchemos la palabra y la pongamos en práctica, poner esos mandamientos en nuestro día a día traerá recompensa, traerá bendición, porque eso es lo que está diciendo este versículo número 13. Verso 14. La ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Entonces está hablando que la sabiduría, claro que preserva la vida, porque la ley del sabio es manantial de vida, porque en su corazón hay sabiduría y sabe vivir y poner en práctica esa sabiduría en su día a día. Pero el que se aparta de la sabiduría, lo que va a traer son lazos de muerte. Verso 15. El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Aquí nos está hablando sobre cómo la obediencia nos facilita para la vida, pero cómo el pecado también nos complica. Hay que ser entendidos, hay que ser bien entendidos, porque eso da gracia. Muchas veces nosotros nos hacemos los que no escuchamos o los que no entendemos, pero realmente lo que el Señor quiere es que usted y yo podamos escuchar, pero también entender ese mandamiento, porque cuando lo ponemos en práctica eso nos da gracia. En el verso 16 dice: todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Sabiduría. ¿Cómo actúas tu día a día? ¿Cómo te comportas en el trabajo? ¿Cómo te relacionas con las demás personas? Si hay sabiduría, tú tienes que saber que tú tienes que ponerla en práctica. La sabiduría no se guarda, la sabiduría se expone con las palabras, la sabiduría se expone en el día a día, se expone en tus relaciones con tu esposo, con tus hijos, con tus compañeros de trabajo, con todas las personas que tú te relacionas. Claro que la sabiduría hay que exponerla. Versículo 17 dice que el mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel trae salud. Qué importante es entender que nosotros tenemos que ser ese tipo de mensajeros que acarrea bendición, que lleva bendición, que donde tú estás eres una mujer de bendición, porque tú lo que llevas con tus palabras son mucha bendición.
pero cuando tú abres tu boca, no llevas muerte, no llevas problemas, sino que lo que traes es salud y traes bendición a donde tú estás. Verso 18. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. O sea que la corrección es un camino que nos lleva a la honra. No te sientas mal si alguien te corrige, si un superior te corrige, si alguien te dice en un área donde tú estás fallando. Eso traerá honra porque tú tienes que aprender a ser obediente y reconocer las áreas donde has fallado. Todos hemos fallado y todos seguimos fallando en una u otra cosa, pero tenemos que ser sabios para recibir, ¿verdad? Ese consejo que nos están dando, ese consejo, esa corrección hermosa que nos están dando, porque allí nosotros podemos, ¿verdad?, crecer en carácter como personas y a la misma vez permitir, ¿verdad?, que la sabiduría entre a nuestro corazón. En el verso 20 nos dice que el que anda con sabios, sabio será, pero el que se junta con necios será quebrantado. Esto habla sobre cómo la compañía influye en nuestro destino. Hay otro dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. El que anda con sabios, sabio será. Pero el que se junta con necios, está diciendo este versículo 20, será quebrantado. Dime cuál es tu círculo más cercano. ¿Quiénes son las personas con quienes tú te relacionas? Y yo te diré cuán sabio o cuán necio tú eres. Tienes que recapacitar que nosotros los seres humanos somos influenciables, que las personas más cercanas a nosotros, por lo menos las 5 personas más cercanas a nosotros, tienen tanta influencia. Y muchas veces terminamos hablando, actuando, pensando, teniendo una cosmovisión de vida como las personas que están cerca de nosotros. Así que tú tienes que aprender a unirte con gente sabia, con gente temerosa de Dios, gente que tiene un buen testimonio y que te va a llevar por un buen camino. Y sacude todas esas malas amistades que no te están ayudando porque te están trastornando y te están haciendo daño a tu propia vida. Hay mujeres que buscan a otras mujeres que están influenciándolas. Y porque le fue mal a esa mujer en el matrimonio, también quiere que a ti te vaya mal y te está dando un mal consejo. Así que júntate con gente que quiera ayudarte. Yo quiero decirle a las mujeres que si tú estás pasando problemas matrimoniales, no te juntes con otra que ya se dejó con su marido. Júntate con alguien que tiene un buen matrimonio, que es sabia, que también ha tenido luchas como tú estás teniendo, pero que te va a dar un buen consejo. Si tú estás criando hijos y dices, yo ya no aguanto los hijos, no te juntes con una madre de familia descuidada de sus hijos, que ha criado a sus hijos como el mundo da. Sino júntate con aquella mujer que ha criado a sus hijos piadosos y que les ha enseñado y que ha dado muestra. Nosotros tenemos que acercarnos a esas personas que nos van a ayudar y que nos van a bendecir para que también nosotros aprendamos sabiduría de estas personas. Verso 21. El mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. Así que la justicia divina siempre es segura, porque cuando seguimos al Señor, el bien nos va a alcanzar. Pero también cuando hacemos lo malo, el mal nos va a perseguir. Así que yo sé que tú no quieres que el mal te persiga, tú quieres que sea el bien que llegue a tu vida. Entonces vamos a caminar en rectitud delante del Señor. Versículo número 22. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Esto es para los padres, esto es para los abuelos. ¿Por qué? Porque está diciendo que la persona buena tiene la capacidad de ser un buen administrador y no solamente deja heredero a su hijo, sino a los hijos de sus hijos, o sea, a sus nietos. Si tú hoy estás luchando con tus finanzas y estás viviendo de cheque a cheque, y si estás luchando para sobrevivir, algo te está haciendo falta. Sabiduría para poder administrar ese recurso y deja de gastar en cosas innecesarias, porque de buenos administradores que nosotros podamos ser,
aún podemos dejar herencia a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Pero recuerda que la riqueza del pecador está guardada para el justo. Luego dice en el versículo 23, en el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio, entendiendo que también al pobre le llegan oportunidades, que al pobre también se le abren las puertas, pero a causa de esa mala administración siempre termina en escasez. Y aquí quiero decir que hay gente que está pensando que la solución es ganar más dinero o que le tengan un aumento salarial. No importa cuánto ganes, si tú eres un mal administrador, nunca te va a ajustar el dinero. Pero si tú pones primero que nada tus finanzas en las manos del Señor y lo poco o lo mucho que el Señor te dé, tú le dices, Señor, yo necesito que tú me ayudes a ser un buen administrador. Que este nuevo año que estamos empezando, Señor, puedas aprender en qué áreas financieras estoy malgastando y en qué áreas el dinero se me está yendo, que no es correcto, y a dónde yo puedo, Señor, aplicar esta sabiduría con lo que tú me estás dando. Así que la bendición llega para todos, pero no todos la pueden aprovechar porque muchas veces no tenemos esa sabiduría para poder administrar lo que el Señor pone en nuestras manos. Recuerda lo que dice la parábola de los talentos, que a uno le dio 5, a otro le dio 3 y al otro le dio 1. Y solo 2 de ellos pudieron administrar bien, porque no solamente guardaron ese talento, sino que lo multiplicaron. Y eso es lo que Dios espera de nosotros, que podamos ser buenos administradores y que lo poco que nos ha dado también lo podamos multiplicar con trabajo, con honra, con honestidad. Pero aquella persona que solamente tenía un talento, vemos que fue un mal administrador y el Señor le reclamó a causa de eso. Así que entendiendo de que la mala administración también causa escasez, fíjate bien. Así que tenemos que pedirle al Señor que nos ayude en esta parte. Versículo 24, que es nuestro último verso que vamos a ver este día, dice que el que detiene el castigo a su hijo le aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige, hablando sobre que la disciplina es una expresión de amor. Y no estamos hablando de solo de castigar o castigo de golpe, porque realmente muchas veces eso lo que lleva es a un daño, sino a poder poner disciplina a tus hijos, ponerle límites, que no todo lo que ellos quieran hacer lo deben de hacer, que no todo lo que ellos deseen en su corazón hay que dárselo, sino aprender a poner disciplina, ponerle límites para que sepa que tú eres el padre y que lo está guiando eres tú. Así que no detengas el castigo a tu hijo, porque entonces lo que estás haciendo es aborreciéndolo. Porque hay hijos que avergüenzan a sus padres porque sus padres siempre son permisivos. Y muchas veces en público ya ellos no pueden detener a su hijo porque le han permitido muchas cosas. Así que recuerda que si tú amas a tu hijo, lo vas a corregir, le vas a poner límites y vas a poner disciplina en tu casa para que no te avergüence cuando está en público. Este Proverbios capítulo 13 nos ha enseñado esa sabiduría bíblica que se vive en decisiones diarias. Sabiduría que es importante escuchar los consejos, hablar con prudencia, trabajar con diligencia y caminar en justicia. Así que espero que esta palabra hoy haya sido de bendición para tu vida. Bendiciones.